Muy bien, familia, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Bien? Bienvenido. ¿Cómo lo trata el clima? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a empezar. Hay una interesante nota y una gran charla con un médico neumonólogo. Sí, que teníamos pendiente ponerlas al aire. Exacto. Estuvimos con el doctor Eduardo Junio, que es el director ejecutivo del Hospital Antonio Cetrángolo. Muy caro a mis afectos porque los 2 primeros años de mi carrera estuve en ese hospital. Bien. Y era residente en el mismo. ¿Es el Hospital del Tórax? El Hospital del Tórax, exactamente. Bueno, estuvimos haciendo un recorrido del hospital y hablando con él de las distintas áreas que tiene el hospital en el trabajo, fundamentalmente en cesación tabáquica, en apnea de sueño, en fibrosis quística, en medicina respiratoria, en terapia intensiva, en diagnóstico por imágenes. Primera parte, el doctor Eduardo Junio. Ahí está. Bueno, un gusto hablar con vos, Eduardo, y realmente me trae añoranzas, puesto que hace más de 30 años estuve acá, 2 años agradables con ustedes cuando eran residentes, vos, López Araos y otros muchachos, pero me acuerdo fundamentalmente de vos y López Araos. Y te felicito por el hospital, lo he recorrido, he ido a los distintos servicios, la calidad de recurso humano que tenés, el hospital cómo está y cómo lo estás manteniendo. Realmente muy bien, ¿eh? Bueno, el hospital se ha mantenido en todos estos años, vale la pena decirlo, como todo el sistema público de salud, fundamentalmente por obra de los trabajadores que están en él, que han puesto su cariño, su voluntad, su ciencia, lo que fuera, y en realidad no creo que esto sea un éxito de la dirección, sino que me parece que es un éxito de todos los que trabajamos en el mismo. Y por otro lado, para que no sientas nostalgia, acá podés venir todas las veces que quieras, que siempre va a haber casos lindos y siempre vas a tener la oportunidad de seguir aprendiendo. Así muchas gracias. Te aceptamos con mucho gusto. He ido a distintos sectores, por ejemplo, el equipo de cesación tabáquica, el equipo de apnea de sueño, después la gente de fibrosis quística, realmente una calidad, referentes nacionales, el recurso humano que tenés en fibrosis quística, así que ha habido una transformación, pero lo que le decía al director asociado, a Salvador Pache, es que muchas veces se cree que es monovalente y de tuberculosis, pero cuando se llega acá se encuentra que es un hospital muy jerarquizado, y muy jerarquizado no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Sí, es un hospital especializado en medicina respiratoria, por supuesto. Este empezó como un dispensario de vías respiratorias, atendiendo a tuberculosis, allá por los años 40. Luego llega el doctor Cetrángolo acá, que tenía un instituto privado de tuberculosis en Córdoba y viene a hacerse cargo de todo esto. Se reúne en ese momento un grupo de colaboradores del primer nivel, el doctor Braco, el doctor Doyle, en fin, un equipo de lo que era la medicina de los años 50 de lujo, podríamos decirlo así. ¿Y qué es lo que pasó con el hospital y qué es lo que pasó con la medicina en general? El perfil epidemiológico del mundo y de nuestro país se modificó. Las enfermedades infecciosas dejaron de ser la principal causa de muerte. La principal causa de muerte se debió a las enfermedades crónicas no transmisibles, y dentro de estas enfermedades crónicas no transmisibles están las cardiovasculares, están las oncológicas y están las respiratorias. Sin olvidar que dentro de las oncológicas el cáncer de pulmón, que también sería una enfermedad respiratoria, es muy importante. Así que el hospital lo que hizo fue seguir los lineamientos de la transformación epidemiológica que sufrió el país. Cuando el país tenía miles y miles de pacientes con tuberculosis, era un hospital de tuberculosis. Hoy, que tenemos 2,5 millones de pacientes con EPOC, 3 millones de personas con asma, 4 millones de neumonías, 400.000 neumonías anuales, obviamente que el hospital tiene que cambiar su perfil, no puede seguir atendiendo
una enfermedad que ya ha dejado de ser tan prevalente como las que estoy nombrando. Así que el hospital se dedica fundamentalmente a atender pacientes con EPOC, a atender pacientes con asma, a atender pacientes con cáncer de pulmón, a atender infecciones, a atender enfermedades intersticiales, a atender enfermedades del sueño, a atender fibrosis quística, en fin, se ha diversificado totalmente. Por eso es que hoy ya no quedan hospitales de tuberculosis en el mundo. Primero porque la tuberculosis no se interna más y además el número ha disminuido en muchos países y en el nuestro está en una cifra más o menos estable, pero con tendencia al descenso. Y aparte de la adicción más grande del mundo, que es el tabaquismo, ¿no? Obviamente, por supuesto, eso ya lo sabemos. Y los problemas de salud pública que enfrenta el siglo XXI son, por un lado, esta epidemia de tabaco y, por otro lado, el calentamiento global, que es un tema que tiene que ver con la salud respiratoria también, porque esta temperatura que hace que algunos glaciares se desintegren, este aumento en los últimos años de más de 1 grado de la temperatura del ambiente, está causando realmente problemas muy serios en la población, y dentro de los problemas de salud, los problemas respiratorios van a ser importantes. Por eso siempre digo que, por ejemplo, la Facultad de Medicina de Edimburgo está en la avanzada, la materia que ellos cursan no se llama neumonología como la nuestra, sino que se llama medicina respiratoria y medio ambiente, y eso también explica un poco la tendencia hacia dónde vamos o hacia dónde debemos ir. Así que estos dos problemas de salud pública del siglo XXI que están vinculados a la salud respiratoria, hay que tenerlos en cuenta: tabaco y calentamiento global. Nuestra función, un poco como médicos, es ir viendo todas estas transformaciones que va sufriendo la epidemiología de las enfermedades, y nosotros tenemos que dar una respuesta a la comunidad, porque esa es nuestra función. Nosotros tenemos que acompañar a las personas a que transiten lo más sano posibles. Para esto tenemos siempre las tareas que son diferentes: la de promoción de la salud, prevención, asistencia y rehabilitación. Nosotros en el hospital cumplimos fundamentalmente la de asistencia, tenemos algo de rehabilitación, tenemos un sector de rehabilitación respiratoria, y cada tanto hacemos alguna jornada comunitaria, sobre todo en el municipio de Vicente López, para tratar de promover y prevenir enfermedades. Así que, como vemos, nuestra función creemos que es una función que le es útil a la comunidad, ¿no? Fíjate que vos hablaste de un cambio de paradigma, y es real, porque hoy se está hablando en todo el mundo de las enfermedades crónicas no transmisibles, y darle una complejidad muy alta a los hospitales para que aquel paciente que realmente esté complicado con algo grave tenga esa cobertura, pero apuntar a la prevención para evitar la complicación que después no la podemos sostener en los hospitales que hoy tenemos. Por supuesto. La promoción y la prevención son claves, ¿no? Lo que pasa es que el hospital, como un lugar donde se asisten pacientes que ya están enfermos, nuestro rol en la promoción y prevención es menor. Eso creemos que son en realidad actividades que están más destinadas a los centros de atención primaria y todo lo demás. Así todo, nosotros todo lo que podemos hacer desde el punto de vista de la salud comunitaria lo hacemos. Estamos en la calle, estamos en el río, estamos en las avenidas, concientizando a la gente acerca del tabaco, haciendo espirometrías, en fin, lo que podemos hacer. Tampoco tenemos, ni miles de personas en esto, y tampoco tenemos los recursos, en fin, uno necesita una serie de cosas, pero la verdad es que intentamos ser útiles a la comunidad, ¿no? No, lo que decís excede a lo que puede la capacidad operativa de un hospital, pero ustedes tienen tanta motivación para hacer lo que lo realizan. Y por otro lado, el primer ministro de Salud Pública de la Nación, Ramón Carrillo, ya hablaba de esto hace más de 50 años. Decía que los hospitales no deberían tener consultorios externos, el consultorio externo tenía que ser solamente el de externación, y los médicos, más que en los centros de atención primaria, debían estar trabajando en el territorio. Sí, por supuesto. Esto que había planteado él con muchísima claridad
nosotros vemos que en este momento referentes de la medicina europea lo han tomado y lo están aplicando en países de la Comunidad Europea, en realidad 40 o 50 años más tarde de lo que lo hacíamos nosotros acá. Lo que no sé si esto es bueno o es malo, me imagino que es malo porque significa que tampoco hemos avanzado como lo hubiéramos necesitado, ¿no? Claro, realmente si hoy estuviéramos como Carrillo decía, estaríamos bárbaros. Exactamente, pero bueno, una cosa es el enunciado teórico, otra cosa es la realización, otra cosa es que uno logre resultados con todo esto. Me parece que, bueno, que nosotros tenemos todavía deudas con la salud pública y tenemos deudas con la comunidad. Hay algunos números que debieran ser mucho menores, ¿no? Cuando uno lee algunas cifras de mortalidad infantil o algunas cifras de determinado tipo de cosas, la verdad que bueno, me parece que deberíamos mejorar en ese sentido. Pero bueno, esto tampoco es la función nuestra desde que es un hospital pequeño del tórax. Nuestra función es más bien otra y tratamos de cumplir, bueno, esa, ¿no? Que es la de trabajar para que la comunidad tenga el menor daño respiratorio posible. Estamos muy entusiasmados con un proyecto que esperamos poder ponerlo en marcha el año próximo, que va a ser trabajar con las 25 unidades de atención primaria del partido de Vicente López. Estamos en contacto con la directora de medicina preventiva y de atención primaria del municipio, como para poder realizar espirometrías en los centros de atención primaria, tener una red de derivación, que los pacientes más graves puedan realizar acá los estudios que corresponden, tomografía computada o test de marcha o estudios más sofisticados, digamos, pero poder realizar la espirometría en el centro de atención primaria. Todo esto se complementa con un plan de docencia. Nosotros vamos a tratar de enseñarle a las enfermeras y a los médicos generalistas cómo se realiza correctamente una espirometría. Vamos a tratar de hacer un curso sobre tabaco, vamos a tratar de hacer un curso sobre EPOC y sobre asma. Entonces, en realidad, ahí va a haber una implementación de hacer una red de atención primaria y un hospital especializado con capacitación para todo el personal, con perfeccionamiento, donde ingresa también la parte docente, y tal vez la idea de todo esto sea armar un plan piloto que vendría a cumplir el rol de un trabajo de investigación, como para que nosotros podamos avanzar. Sabemos, de acuerdo al estudio de POCAR, que en el partido Vicente López el 14.7% de la población mayor de 40 años padece EPOC. La verdad que es una cifra altísima para este partido. Así que bueno, si en el año 2018 podemos llevar a cabo este proyecto y podemos avanzar, creo que nos vamos a dar por satisfechos, porque va a ser una manera más de salir del hospital, de que los residentes hagan trabajo también en las unidades de atención primaria, en los barrios, y puedan bueno, cumplir todo eso, lo que vos estabas hablando anteriormente, ¿no? Que la tarea nuestra médica no pasa solo y exclusivamente por el hospital, sino que tenemos muchos lugares, y salir afuera es una de ellas, y la verdad que estamos muy entusiasmados, y la Dirección de Atención Primaria, por medio de su directora, también está entusiasmada. Así que bueno, ojalá que lo podamos concretar el año próximo. Bueno, te agradezco mucho esta entrevista. Voy a venir a Cesación Tabáquica, voy a venir. Estás invitado a donde quieras, con mucho gusto, es un placer que nos visites todas las veces que quieras, Omar, así que muchas gracias. Bueno. Bien, pasó la palabra de Eduardo Yuño, médico neumonólogo. Recuerdo que sacamos la cámara, visitamos el Cetrángolo, es el hospital del tórax, pero ahora es el turno de otra especialidad, un trastorno que es común a bastantes. Ahora Omar lo va a alinear como corresponde, tiene que ver con trastorno del sueño. Va a hablarnos la doctora Daniela Vicentini. La doctora Gabriela Vicentini, que es la jefa de la sección de apnea de sueño, es un trabajo muy importante, puesto que la apnea de sueño es muy frecuente, aproximadamente un 4% de la comunidad la padece, y son trastornos respiratorios nocturnos que
el paciente deja de respirar por un momento y le baja la cantidad de oxígeno en sangre. Eso provoca también, aparte de los trastornos respiratorios nocturnos, somnolencia diurna. Te hace dormir mal, no te hace dormir corrido. Te hace dormir mal, el sueño no es profundo. Y eso significa que uno al otro día esté no mal responde. y tenga trastornos como somnolencia en el día, y eso es causa muy frecuente de accidentes de tránsito, que la doctora nos decía que se debe utilizar fundamentalmente en aquellos que conducen micros y camiones. Veamos a la doctora Vicentini. Bueno, vamos a hablar de apnea de sueño. Te quería preguntar qué es la apnea de sueño y qué prevalencia tiene en la comunidad. Bueno, la apnea de sueño consiste en un trastorno que se da justamente durante el sueño, en donde la persona hace pausas respiratorias o baja demasiado su flujo respiratorio, y esto genera, por un lado, microdespertares, incluso no son conscientes, que alteran la arquitectura del sueño, generando cansancio y somnolencia durante el día, y también genera disminución en el oxígeno en sangre, generando a la larga afectación de distintos órganos y una predisposición aumentada de riesgo cardiovascular y cerebrovascular, justamente por estos reiterados episodios de desaturaciones y de microdespertares. O sea, con respecto a la prevalencia que te comentaba, que hablamos antes, ¿es importante tal vez más de lo que uno piense? Afecta aproximadamente al 10% de la población adulta en edad laboral, afecta también a los chicos, y la prevalencia aumenta también en relación a la edad, aumenta en relación al sobrepeso y a la obesidad, y enfermedades muy comunes como la hipertensión arterial, las arritmias, la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y la obesidad tienen alta prevalencia, o sea, mucho más alta de este 10% que estamos hablando de la población general. Es la punta de un iceberg lo que podemos diagnosticar de la prevalencia que realmente existe. ¿Es frecuente que esté involucrada en los accidentes automovilísticos? Es muy frecuente que los accidentes automovilísticos se deban a una mala calidad de sueño, y dentro de los problemas de sueño la prevalencia alta es de los trastornos respiratorios. Desgraciadamente todavía no se estudia adecuadamente si el paciente, sobre todo los choferes profesionales, no roncan o no hacen apneas, que además serían completamente tratables y con posibilidades de evitar accidentes fatales. Tal vez sería obligatorio que realicen ese tipo de estudios. Bueno, hay toda una línea de investigación y se está tratando de tratar el tema. La Sociedad de Neurología y la Sociedad de Neumonología están trabajando en conjunto para poder ayudar a los legislativos a formular alguna especie de control o de ley que pueda arreglar esto, porque sobre todo los accidentes en la ruta, los choferes de camiones, de micros de larga distancia, la problemática la verdad es muy importante, la higiene de sueño tampoco es la adecuada de estos pacientes, así que sí, lo ideal sería poder hacer una especie de screening con un mínimo interrogatorio para poder detectar pacientes a investigar, a diagnosticar y a tratar. El paciente muchas veces nota mucha somnolencia, entonces consulta por sus propios medios, otras veces son traídos por sus parejas, en donde vienen asustados porque notan que cuando duermen hacen pausas respiratorias, movimientos de despertares abruptos. El paciente refiere que se levanta más cansado de lo que se acostó. Y bueno, después hay una gran cantidad de pacientes que son derivados de otras especialidades, ¿no? Porque a veces consultan al otorrino o consultan al neurólogo o el cardiólogo porque hay mucha relación entre la patología cardiológica y la apnea de sueño, entonces ante la aparición de una enfermedad cardiovascular, interroga una hipertensión arterial de difícil manejo y los derivan también para estudiar.
¿Es muy frecuente la arritmia en los pacientes que tienen apnea de sueño? Es muy frecuente la arritmia, sobre todo el tipo de fibrilación auricular, tiene alta prevalencia entre los pacientes de apnea de sueño. Con respecto a la parte cardiológica, hay como una relación bidireccional. El paciente con apnea de sueño suele tener, o sea, suele deteriorar su función cardiológica y terminar manifestando algo cardiológico. Y al revés, los pacientes con insuficiencia cardíaca, justamente esta retención de líquidos, este compromiso pulmonar que traen aparejado, terminan aumentando la cantidad de apnea de sueño. Los pacientes que te consultan a vos por trastornos o por somnolencia diurna, por lo general, ¿están fuertemente medicados con ansiolíticos o hipnóticos para poder dormir? Sí, la verdad que sí. Muchas veces los pacientes, o porque se lo han indicado distintos profesionales o por decisión propia, tratan de solucionar sus problemas de sueño mediante las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas lo que hacen es generar una relajación muscular que aumenta la cantidad de las apneas, lo que hace es prolongar el tiempo de la apnea porque por la depresión nerviosa que genera y afectar el centro respiratorio. Entonces, en general, complica la situación más de lo que lo beneficia. En el servicio lo que hacemos primero es la evaluación del paciente. Entonces el paciente saca un turno recién para una evaluación y es ahí donde podemos definir si el paciente necesita el estudio como para orientarlo y que si el estudio que nosotros hacemos le va a servir o no, y definir el tipo de estudio. Hacemos estudios en el laboratorio de sueño, donde el paciente ingresa a dormir una noche, el técnico le coloca un polisomnógrafo, que es este equipo completo que nos permite ver tanto la parte respiratoria como la parte de sueño del paciente. Y ese estudio, Perdón, ¿el polisomnógrafo qué elementos tienes para estudiar? El polisomnógrafo tiene un electroencefalograma, un electrocardiograma agregado, ve los movimientos respiratorios del tórax y del abdomen, ve el flujo respiratorio y la oximetría, es decir, el oxígeno en sangre durante toda la noche. Ese estudio después es analizado y de ahí se hace un informe que se le da al paciente. Después contamos con estudios que se llaman domiciliarios, que son las poligrafías respiratorias domiciliarias, en donde instruimos al paciente cómo autocolocarse un equipo sencillo durante la noche en su domicilio. Es decir, le damos el equipo, el paciente se lo lleva a su domicilio, duerme con ese equipo, lo trae al día siguiente y analizamos qué dio. La diferencia fundamental es que no vamos a tener un registro de lo que es el sueño del paciente. Nada más vamos a poder medir los parámetros respiratorios, es decir, si ronca, si hace apneas, si baja el oxígeno en la sangre cuando duerme. No sirve para todos los pacientes, pero nos ayuda a diagnosticar una gran cantidad de pacientes con la ventaja de que pueden dormir en sus condiciones, digamos, más habituales, en su casa, en su horario. En fin. Porque a veces debe ocurrir que al no dormir en su cama, en su casa, estar en un ámbito diferente, se pone ansioso y demás, y le cueste conciliar el sueño. Sí, eso a veces pasa, a veces los estudios de polisomnografía no son tan representativos, pero bueno, es con lo que contamos. También hay pacientes que sí o sí necesitamos hacerle el estudio acá, ya sea porque tengan antecedentes de epilepsia o porque uno quiera ver también si no se, o sea, la arquitectura o la calidad de sueño que tiene. Entonces uno, para descartar algunas otras cosas, los neurólogos a veces nos piden estudios de polisomnografía y bueno, tratamos de hacerlos un poco más completos. O sea que el polígrafo es mucho más práctico desde el punto de vista respiratorio. Y una vez hecho el diagnóstico, ¿qué terapéutica, qué tratamiento se le hace a esos pacientes? Bueno, y aquellos pacientes en los que podemos diagnosticar el síndrome de apneas de sueño y les ofrecemos, primero les informamos de las medidas higiénico-dietéticas que van a tener que tomar. Dejar de fumar, tratar de dormir de costado, bajar de peso, respetar y seguir una higiene de sueño adecuada son medidas básicas que se las damos a todos. Tratar de evitar las benzodiazepinas también.
También los derivamos si es necesario hacer una evaluación otorrinolaringológica o una evaluación neurológica, o al gastroenterólogo si se refiere que además tiene reflujo durante la noche. Bueno, tratamos de optimizar, digamos, todas las especialidades que rodean esta enfermedad. Los pacientes que tienen síndrome de apnea de sueño severo, a ellos se les ofrece el tratamiento con CPAP. CPAP quiere decir presión positiva en la vía aérea en forma continua. Y traducido es el uso de una máscara para dormir que manda aire a determinada presión, que mantiene la vía aérea superior abierta durante toda la noche pese a la relajación de los músculos de la vía aérea superior. Esto tiene como función evitar el colapso de la vía aérea superior, el paciente no se despierta, logra un sueño más continuo y de mejor calidad, el oxígeno en la sangre no baja y reduce el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Bueno, Muy bien, recién Vicentini, bueno, Daniela nos contaba sobre estas, son comunes, ¿no, Omar? Las apneas de sueño, digo. Sí, son frecuentes, sí. No dormir de forma corrida. Y antes Eduardo Juño también nos posibilitaba conocer su área y su tarea en el Cetrángolo. Ambos son del Cetrángolo. Sí, realmente fue una experiencia positiva. El hospital está en buenas condiciones, con equipos que están trabajando muy bien, tienen recurso humano y realmente fue gratificante. Hemos ido a distintas áreas y eso es lo que hay que rescatar del sector público, que a veces está avasallado en lo que respecta al recurso humano, que hay que profundizar en que el recurso humano sea el adecuado, que tenga la capacitación y que quede mucha gente dentro del sector que no abandone para capacitar al que ingresa. Siempre ponemos el acento en el hospital público. Gracias, Omar. Nos vemos. Familia, un gran gusto. Médicos y Comunidad los invita a la próxima semana.